El tacón de Laura Méndez se resbaló en el mármol recién lustrado de la recepción, como si el destino hubiera decidido tenderle una trampa elegante. No, 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 susurró apretando los dientes mientras intentaba recuperar el equilibrio sin soltar la carpeta de contratos que llevaba bajo el brazo. Esa mañana no podía permitirse errores. Era su primera reunión con la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad y, como si fuera poco, el único bolígrafo que funcionaba en su bolso se había quedado sin tinta justo antes de salir de casa. El café humeante en su mano amenazaba con convertirse en un volcán desbordado en cualquier segundo. La recepcionista la miraba con los ojos muy abiertos, entre el horror y la expectativa de que todo acabara en un desastre digno de TikTok. Laura respiró hondo, intentando recuperar la compostura, hasta que una voz grave y modulada retumbó en el vestíbulo. «¿Siempre entra así a las oficinas, señorita?» Como si estuviera protagonizando una película de acción. El comentario la descolocó. Giró hacia la fuente de la voz y, como si el guión lo hubiera escrito un enemigo, sus pies se cruzaron entre sí. La carpeta se abrió en abanico y los papeles volaron por los aires como palomas blancas liberadas en una boda. El café, por supuesto, eligió al peor objetivo posible, la impecable camisa blanca del hombre que tenía enfrente. Camisa que ahora lucía un patrón marrón oscuro bastante artístico. Laura levantó la vista, y lo primero que encontró fueron unos ojos azules intensos que no mostraban enfado, sino algo mucho peor, diversión. «Lo siento. De verdad lo siento muchísimo», balbuceó agachándose a recoger las hojas desparramadas. «Tranquila, no todos los días tengo la oportunidad de estrenar una camisa con aroma a capuchino». La ironía en su tono la hizo enrojecer hasta las orejas. Él se inclinó para ayudarla, sus manos rozando las suyas en un contacto breve pero eléctrico, como si alguien hubiera encendido un interruptor invisible. «Déjeme adivinar», dijo él, entregándole la carpeta con una sonrisa contenida. «Usted es la nueva abogada que mi asistente contrató para negociar el acuerdo del proyecto Rivera». Laura tragó saliva. Ese era su proyecto, su gran oportunidad. «Sí, soy yo. Laura Méndez». El hombre extendió la mano con naturalidad. «Encantado. Alejandro Rivera». El apellido la golpeó como un martillo. Alejandro Rivera. El CEO. El dueño del proyecto. El hombre al que acababa de bautizar con café en plena recepción. Laura cerró los ojos un segundo, deseando que la tierra se abriera bajo sus pies. Pero no lo hizo. En cambio, sintió como la risa grave de Alejandro llenaba el espacio entre ellos, desarmándola por completo. «Relájese, abogada», dijo con esa calma peligrosa que tienen los hombres acostumbrados a mandar. «Si pudo sobrevivir a este inicio, estoy seguro de que podrá con cualquier negociación». Laura recogió los últimos papeles con las manos aún temblorosas. Cada célula de su cuerpo gritaba que huyera, pero había algo en la forma en que Alejandro la observaba que la mantenía anclada al suelo. Él se enderezó con calma felina, ajustando la chaqueta oscura que ahora contrastaba con las manchas de café en su camisa. No parecía molesto. Todo lo contrario. Había en su mirada una chispa peligrosa, como si acabara de descubrir un reto que valía la pena aceptar. «Dígame, Laura», pronunció su nombre con una cadencia que hizo que el corazón de ella trotara desbocado. «¿Siempre empieza sus reuniones dejando una huella imborrable? Si me despiden antes de firmar el contrato, supongo que sí», intentó bromear, aunque su voz salió más nerviosa de lo que esperaba. Alejandro sonrió. Y esa sonrisa era devastadora. Lenta, calculada, de esas que parecían diseñadas para desarmar cualquier defensa.
Lo bueno de las huellas imborrables es que nunca se olvidan, respondió él, mientras le abría la puerta de cristal que conducía a la sala de juntas. Venga, tenemos un acuerdo que negociar, aunque, sinceramente, creo que ya ha negociado más de lo que imagina. Laura entró, sintiendo como cada paso con sus tacones resonaba demasiado fuerte en el silencio del lugar. Podía jurar que toda la sala estaba mirándolos, aunque lo único que realmente sentía era el peso magnético de los ojos de Alejandro sobre ella. Y en ese instante, comprendió que lo que estaba a punto de firmar no solo era un contrato inmobiliario, sino el inicio de una historia mucho más peligrosa y fascinante que cualquier cláusula legal. La reunión avanzó entre cláusulas y cifras, pero Laura apenas podía concentrarse. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba con los ojos de Alejandro fijos en ella, como si no existiera nada más en esa sala. Su seguridad era desarmante, peligrosa incluso. Cuando la sesión terminó, Alejandro se acercó para despedirse. Ha estado brillante, abogada. Aunque, se inclinó apenas, lo suficiente para que su voz se convirtiera en un secreto compartido, debo confesarle que lo que más recordaré de hoy no está en los papeles. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recogió sus cosas lo más rápido posible, intentando escapar de esa tensión que la envolvía como un campo magnético. Pero cuando presionó el botón del elevador, escuchó sus pasos detrás de ella. Las puertas se cerraron y, antes de darse cuenta, Alejandro estaba a su lado, con las manos en los bolsillos y esa mirada que parecía leerla por dentro. El ascensor comenzó a subir. El silencio era espeso, cargado. Laura respiraba rápido, demasiado consciente de lo pequeño que era ese espacio. ¿Sabe cuál es el verdadero problema de los contratos?, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. ¿Cuál? Su voz apenas fue un susurro. Que no pueden predecir lo inesperado. Antes de que pudiera responder, el elevador se detuvo bruscamente entre dos pisos. Las luces parpadearon. Laura presionó el botón de emergencia, pero nada pasó. Genial, murmuró, intentando sonar práctica. Atascados. ¿Genial?, repitió él con una sonrisa torcida. Yo lo llamaría una oportunidad. La electricidad en el aire era insoportable. Alejandro se inclinó un poco más, su presencia llenando cada rincón de ese cubículo metálico. Dígame, Laura, ¿tiene miedo? Ella lo miró fijamente. No sabía si su miedo era por estar atrapada en un ascensor, o por lo que podía pasar ahí dentro. Y entonces, sin darle tiempo a pensar, Alejandro bajó la voz hasta convertirla en un susurro que rozó sus labios. Porque yo, lo único que temo, es dejar de mirarla. Laura sintió como el tiempo se detenía. El silencio del elevador era tan denso que podía escuchar su propio corazón golpeando contra las costillas. Alejandro seguía ahí, demasiado cerca, con esa mirada que parecía arrancarle todas las defensas. Su respiración rozaba la de ella, tan próxima que un movimiento mínimo bastaría para borrar toda distancia. Pero él no avanzó. Se quedó mirándola, expectante, como si esperara una señal que solo ella podía dar. La luz parpadeó una vez más y el ascensor vibró suavemente, recordándoles que seguían atrapados entre pisos. Laura apretó con fuerza la carpeta contra su pecho, intentando recuperar el control, pero lo único que consiguió fue hundirse más en esa tormenta de emociones. Entonces, dijo Alejandro, con un tono bajo y peligroso, supongo que descubriremos juntos qué tan lejos puede llegar lo inesperado. Las puertas del elevador siguieron cerradas. El aire, cargado de tensión. Y entre los dos, un instante suspendido que podía convertirse en cualquier cosa. Un contrato.
Un error. O el comienzo de algo imposible de detener. El ascensor permanecía inmóvil, como si también se negara a interrumpir el momento. Laura tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de los ojos de Alejandro. Había en ellos algo peligroso y fascinante, una mezcla de paciencia y deseo contenido que la desarmaba. Él levantó lentamente la mano, como si le diera tiempo de retroceder, y rozó con la yema de los dedos un mechón rebelde que caía sobre su rostro. El gesto fue tan sutil, tan delicado, que su piel reaccionó como si hubiera sido tocada por fuego. Es curioso, murmuró Alejandro, sin apartar la vista de ella. En todas mis negociaciones, jamás he sentido que lo que estaba en juego fuera tan personal. Laura no supo qué responder. Tenía la garganta seca, las palabras atrapadas detrás de un nudo imposible. Todo su cuerpo era una contradicción, quería escapar, pero también quería quedarse atrapada en ese ascensor para siempre. El silencio volvió a caer, denso, eléctrico. Las luces parpadearon de nuevo, bañándolos en un resplandor intermitente que hacía que cada mirada pareciera aún más peligrosa. El altavoz del ascensor chisporroteó de pronto. Estamos trabajando para liberarlos, tardará unos minutos más, anunció una voz masculina. Laura exhaló un suspiro nervioso. Alejandro, en cambio, sonrió como si esa noticia le perteneciera. Entonces tenemos tiempo, dijo, y su tono sonaba menos a consuelo que a promesa. Ella lo miró, y entendió que aquel encierro no era un accidente. Era una prueba. Una antesala. Una línea invisible que, si la cruzaban, cambiaría todo. Y lo peor, o lo mejor, era que Alejandro parecía decidido a no dejarla salir de ese ascensor sin una respuesta. Las luces parpadearon una vez más y Laura sintió como el aire se volvía irrespirable. Alejandro no se movía. Estaba demasiado cerca, demasiado seguro, como si supiera que aquel encierro era una jugada a su favor. Ella quiso hablar, romper el silencio, pero sus labios se negaban a obedecer. Fue él quien, finalmente, inclinó la cabeza apenas lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran. ¿Sabe cuál es mi mayor debilidad, abogada? Preguntó con un susurro que le erizó la piel. Laura negó con la cabeza, aunque en realidad no quería saberlo. Las cosas que no puedo controlar. Antes de que pudiera reaccionar, el elevador tembló con un crujido metálico y, en ese movimiento inesperado, Laura tropezó hacia adelante, directo contra él. El impacto fue suave, pero bastó para que su cuerpo quedara atrapado entre la pared fría del ascensor y la firmeza de Alejandro. El tiempo se redujo a un instante. A un roce. A la posibilidad latente de un beso que ardía en el aire, esperando ocurrir. Y entonces, como si el universo quisiera conspirar en contra, una alarma sonó anunciando que el ascensor estaba por reiniciarse. Alejandro no se apartó. No la soltó. Simplemente murmuró contra su oído, con esa voz grave que convertía lo cotidiano en peligroso. Cuando esas puertas se abran, nada volverá a ser igual. El din metálico retumbó. Las puertas cedieron lentamente. Y ambos tuvieron que recomponer sus expresiones en cuestión de segundos, justo antes de que un técnico los saludara con absoluta indiferencia. Para el mundo, nada había pasado. Pero para ellos, todo había cambiado. Esa misma noche, Laura intentó convencerse de que había exagerado. Que el ascensor había sido solo un malentendido. Que Alejandro Rivera era su jefe, un hombre poderoso, y ella apenas una abogada recién llegada. Pero cuando llegó a su apartamento, encontró una caja esperándola en la puerta. Pequeña, elegante, con un lazo negro. Dentro había un vestido.
rojo. Acompañado de una nota con caligrafía impecable. Algunas negociaciones merecen un escenario distinto. Mañana. 8 de la noche, AR. Laura apretó la nota contra su pecho, sintiendo un vértigo que no supo si era miedo o anticipación. El restaurante era el más exclusivo de la ciudad. Pero Alejandro no la recibió en el comedor principal. La condujo a una terraza privada en el último piso, iluminada por luces cálidas y rodeada de plantas que convertían el lugar en un oasis suspendido. Laura llevaba el vestido rojo. Se lo había puesto contra toda lógica, contra cada voz interior que le gritaba que aquello era una locura. «Está preciosa», dijo Alejandro, con una sinceridad tan desarmante que Laura se quedó sin palabras. Durante la cena hablaron de contratos, de proyectos, de arquitectura. Pero cada tanto, la conversación derivaba hacia algo más personal. Historias de infancia, sueños, miedos. Alejandro hablaba poco de sí mismo, pero cuando lo hacía, había un dejo de vulnerabilidad que la sorprendía. «Me he pasado la vida construyendo edificios», confesó él, girando la copa de vino entre sus dedos. «Pero últimamente me pregunto si he olvidado cómo construir algo más importante». Laura lo miró fijamente, sintiendo que esas palabras no eran sobre ladrillos ni acero. Al despedirse, Alejandro la acompañó hasta el auto. Ella iba a darle las gracias y marcharse, pero él tomó su mano. No con brusquedad, sino con una firmeza tranquila que no dejaba espacio a dudas. Laura se quedó inmóvil, atrapada en esa corriente invisible que él generaba. Y entonces ocurrió. No un beso. No todavía. Solo un roce prolongado de labios contra el dorso de su mano. Un gesto antiguo, caballeroso, que sin embargo encendió en ella una tormenta imposible de contener. «Hasta mañana, Laura». La forma en que pronunció su nombre fue más íntima que cualquier caricia. El lunes por la mañana, al entrar en la oficina, Laura sintió todas las miradas clavarse en ella. Un murmullo recorría los pasillos. En la pantalla de la sala de descanso, alguien había dejado abierto un video viral, el momento exacto en que ella tropezaba en el lobby, derramando café sobre Alejandro Rivera. Editado con música cómica. Miles de reproducciones. Laura quiso hundirse en el suelo. Pero Alejandro apareció en ese instante, impecable en su traje gris. Cerró la laptop con un golpe seco y miró a todos con una frialdad glacial. Si alguno tiene tiempo para burlarse, también tendrá tiempo para trabajar el doble. Su voz fue un filo de acero. El murmullo se extinguió de inmediato. Luego, se giró hacia Laura. Y con un guiño apenas perceptible, agregó: «No se preocupe, abogada. Algunos tropiezos son solo el inicio de algo mucho más grande». Días después, Alejandro le anunció que debía acompañarlo a una visita técnica al terreno del nuevo proyecto en la costa. Era un viaje de trabajo, sí. Pero Laura sabía, en lo más profundo, que sería mucho más que eso. El trayecto en helicóptero fue una prueba de fuego. Ella intentaba mantener la mirada en los planos, pero el rugido de las hélices, el viento y la cercanía de Alejandro convertían cada segundo en una tentación. «¿Tiene miedo a las alturas, Laura?», preguntó él con esa sonrisa peligrosa. «Soy abogada, no piloto. Me basta con mantener los pies en la tierra. Quizá lo que necesita es aprender a volar». El terreno en la costa estaba azotado por una tormenta inesperada. Tuvieron que refugiarse en una cabaña improvisada del personal. Afuera, el viento rugía; adentro, la distancia entre ellos se volvía insostenible. Alejandro encendió una lámpara de emergencia.
La luz cálida dibujó sombras en su rostro, resaltando la tensión en su mirada. ¿Sabe qué es lo curioso, Laura?, dijo en voz baja. Usted me desconcierta más que cualquier tempestad. Fue entonces cuando ocurrió el clímax inevitable. Un beso. Intenso, arrebatado, el resultado de días de miradas contenidas y palabras a medio decir. El mundo entero quedó afuera, devorado por la tormenta. Adentro, solo quedaba el choque de dos fuerzas que habían intentado resistirse demasiado tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino. Risas robadas en pasillos, mensajes cifrados, citas escondidas. Pero también dudas, rumores, y la creciente presión de un secreto imposible de sostener. Laura sabía que estaba jugando con fuego. Alejandro, que nunca había permitido que lo personal se mezclara con lo profesional, parecía dispuesto a derribar todas sus propias reglas. Construyo torres que desafían el cielo, le dijo una noche, mirándola como si fuera su única certeza. Pero contigo, Laura, quiero construir algo que dure para siempre. El día de la inauguración del nuevo proyecto llegó. Ante inversionistas, medios y empleados, Alejandro tomó el micrófono. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Ni siquiera Laura. Su discurso comenzó como cualquier otro, hablando de innovación y arquitectura. Pero pronto, sus palabras cambiaron de dirección. Hoy celebramos una obra imponente, pero quiero confesar que mi mayor logro no está en estos muros ni en estas vigas. Está en alguien que llegó a mi vida por accidente, literalmente, con café en mano y torpeza en los pies. Un murmullo recorrió la sala. Laura sintió como las piernas le temblaban. Alejandro la buscó con la mirada, y frente a todos, lo dijo. Laura Méndez, usted es la única negociación que jamás pienso perder. El auditorio estalló en aplausos. Las cámaras capturaron el momento. Y Laura, con el corazón desbocado, entendió que el contrato más importante de su vida no llevaba cláusulas, ni firmas, ni sellos. Y así, entre ascensores atascados, cafés derramados y tormentas que no pudieron detenerlos, Laura y Alejandro construyeron algo más fuerte que el acero y más alto que cualquier torre, una historia capaz de desafiar el tiempo. Porque, al final, el amor también es una obra maestra, si se tiene el valor de diseñarla. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta historia?